Mm.
Buen día, doctora. Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio en un minutito más, que ya están entrando la mayoría. Ok, bueno, vamos con 14, 15 participantes. Vamos a esperar que vayan entrando. Mientras tanto, vamos a ir repasando algunos conceptos. A ver si está grabando todo correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué conceptos son los que tenemos que ir repasando? Primero tenemos que ir viendo, como hemos visto en la práctica, que hay muchas medidas estadísticas descriptivas, ¿no es cierto? Entre las medidas descriptivas vamos a clasificar eh, 5. Primero, las tablas que nos ayudan a resumir los datos, los gráficos que nos ayudan a observarlos, las medidas de tendencia central que nos ayudan a reconocer un representante medio, las medidas de dispersión que, como ya habíamos visto en el video de la práctica de la semana pasada, nos ayudan a ver cuán diferentes son los datos. Y por último, las medidas de posición que nos ayudan a entender en general todas estas anteriores, ¿no? La distribución en general de de todos los datos que hemos colectado. Vamos a decir que dentro del pensamiento estadístico, la variabilidad nos indica que todos los sistemas tienen una variación. Y esta variación ocurre porque hay diferentes influencias que están haciendo que nuestro sistema varíe. En sistemas biológicos, esta variación es mucho más evidente por el mismo hecho de que todos los organismos biológicos tienen demasiadas interacciones entre sí. Esto lo van a ver cuando avancen un poco fisiología. Ya cuando avancen fisiología, mi paciente va a presentar taquicardia sola y únicamente cuando sus sistemas de compensación normal del cuerpo vayan fallando, ¿no? Entonces, tenemos una persona que en IPS ya lo han visto, de repente tiene un accidente, se corta una arteria o una vena, y si nosotros le tomamos la presión ese mismo momento que se cortó, no vamos a observar ninguna variación. ¿Por qué? Porque inmediatamente se ha cortado la arteria o la vena, nuestro sistema biológico, nuestro cuerpo humano, va a empezar una serie de mecanismos para compensar esa pérdida de sangre. Entonces, entre los inmediatos va a estar la cascada de coagulación para formar un trombo que pueda tapar y reparar esa herida. Por otro lado, va a haber una vasoconstricción producida por la hormona del miedo, del estrés. Y esa vasoconstricción a la vez va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a producir que haya por el momento un aumento de la frecuencia cardíaca y vaya a haber una retención de líquidos para evitar la pérdida de la volemia. Y va a haber también una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Y todos estos mecanismos
más la reabsorción en los túbulos renales de agua y la reabsorción de agua en intestino, van a producir que nosotros no veamos cambios iniciales en la presión arterial. Cuando ya nuestro paciente está con una presión arterial baja, eso quiere decir que todos nuestros sistemas biológicos de homeostasis han empezado a fallar y por lo tanto debemos hacer una intervención médica para restablecer el punto de equilibrio para esa homeostasis. Entonces, es importante medir y entender esta variabilidad, porque a partir de entender la variabilidad y cómo funciona esta variabilidad en todos los procesos biológicos, es que vamos a encontrar el punto de quiebre donde vamos a decir esto de aquí ya no es normal, ya son valores patológicos y por tanto vamos a poder comprender y entender los procesos de salud y enfermedad. Aquí tenemos un ejemplo, pero trasplantado a la vida cotidiana. Entonces, yo tengo mi hospital y en mi hospital yo tengo que pagar el salario a todo mi personal. Entonces, fíjense, en la serie A tengo salarios de 2.500, 2.800, 3.000, 3.300, 3.500 y la media me sale 3.020. Esa es la media de lo que yo pago. Es decir, si a todo el mundo le pagara el mismo monto, pues sería 3.020. Si yo en algún momento pierdo mi planilla de salarios, la pierdo y tengo que pagar, y voy a decir, bueno, este mes no sabemos a quién vamos a pagar a todos 3.020 y al próximo mes cuando encontremos la planilla vamos a pagar el saldo, ¿no es cierto? A los que les pagamos más le vamos a pagar menos y a los que les pagamos menos le vamos a pagar más. ¿Y qué pasa en la serie B? ¿No? Vamos a, para que esto no sea un monólogo, por favor, le vamos a pedir que nos explique a Adriana Torrejón, qué es lo que pasa con los datos de la serie B con respecto a la serie A. Adriana, ¿estás ahí? Ojo, ya saben, con la calificación de los estudiantes, no tienen que estar atentos, despiertos y participativos. Vamos con Ana Clara Martins, por favor. Doctora, Sí. yo no estaba en la anterior clase, pero estoy intentando comprender. Sí, no, pero la anterior clase no te preocupes, estamos empezando variabilidades de cero. Todo lo que avanzamos en la anterior clase lo estamos volviendo a repasar. Entonces la pregunta es, entre la serie A y la serie B, ¿qué diferencias tú estás notando en general? Porque ambos tienen la misma media. Creio que sea la cantidad de que se pasa de un número a otro. En la primera es 300, de 1.500 a 1.800, y la B es 500. No sé. Bueno, ¿quién varía más, la A o la B? La A. La B. Sí, la B, la B. La B, los salarios, fíjense que tengo salarios desde 1.000 hasta 7.000. En cambio, en la A, los salarios son mucho más uniformes, ¿no? Entonces, si bien ambos, muchas gracias por sus intervenciones, si bien los dos tienen el mismo media, la misma medida de tendencia central, no se distribuyen de la misma manera. Y esto es algo que tenemos que entender, porque los procesos biológicos nuevamente son altamente variables, ¿no? Entonces, puede ser que yo en población judía encuentre valores diferentes al resto de la población y no por eso tengo que alarmarme. Si yo me voy a situaciones de altura, voy a ver una cantidad de glóbulos rojos superior a lo que normalmente puedo observar a nivel del mar. ¿Por qué sería esto? A ver, piensen un poquito. Yo soy un médico que trabajo a nivel del mar y estoy acostumbrada a ver valores de glóbulos rojos, por ejemplo, de 5 millones en varones y de 4,5 en mujeres. Y de repente voy a una zona muy alta,
por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, pido análisis de sangre y de repente veo una poliglobulia, es decir, muchos glóbulos rojos en la sangre. Doctora, es Y por causa de la presión y del esfuerzo físico. Por la presión en la altura. ya, ¿qué pasa con la presión y la altura con los glóbulos rojos? ¿Se hacen más chiquititos? ¿Qué relación tiene? No, es que no necesitamos expirar más rápido, expirar más y no sé explicar. Vamos Pero a vi tener una una mayor vez sobre eso. aire, por lo tanto vamos a necesitar una mayor presión para poder procesar toda la sangre. ¿Algo Ya, así? pero para modificar la presión, el esfuerzo en inspirar, yo no tendría que ver diferencia en los glóbulos rojos, yo tendría que ver en la musculatura relacionada a las respiraciones. Entonces tendría que ver un diafragma más grueso, tendría que ver unos músculos intercostales de fisiculturista, ¿me entienden? Si estamos hablando Pero de la fuerza a algo inspirar, que tiene es eso. una caracterización anatómica diferente según la altura. ¿Ya? Doctora, pero los glóbulos rojos no llevan oxígeno. Ahí sí. Vamos con la función, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos traen oxígeno, pero ellos no modifican la presión arterial ni modifican la presión de oxígeno. Y a Son altas alturas, ¿qué es lo que sucede? Estamos más lejos del centro de la Tierra, por lo tanto, hay menos atracción hacia la Tierra. Y como hay menos atracción, es verdad, la presión atmosférica es menor. Como es menor, hay menos oxígeno. Y como hay menos oxígeno, nuestro cuerpo necesita la misma cantidad de oxígeno. Entonces, la respuesta inmediata fisiológica sería la taquipnea. Esa es la respuesta inmediata, ¿no? Pero si yo nací ahí, viví ahí, mi cuerpo no puede vivir en taquipnea. Imagínense estar todo el tiempo taquipnéicos, no es normal. Entonces, la respuesta fisiológica de adaptación a una semana de estar en estas condiciones de hipoxia, así se llama, es que yo aumente la cantidad de glóbulos rojos porque ellos son los que transportan el oxígeno. Entonces, si tengo más glóbulos rojos, capturo más oxígeno y por lo tanto mi cuerpo, la demanda de mi cuerpo se va a cumplir con la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Hay otras adaptaciones con la hemoglobina que lo van a ver, la hemoglobina A y la hemoglobina alfa y beta, que lo van a ver en fisiología, ¿no? Entonces, a eso nos vamos. Entonces, yo tengo que entender como médico que hay una variabilidad intrínseca, que yo puedo medir la variabilidad para toda la población del mundo y puedo tener una media, pero yo tengo que saber que cada población es como esta serie A y como esta serie B. Cada población tiene sus valores propios y únicos. Entonces, eso es importantísimo para comprender. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. La primera medida de dispersión que vamos a borrar, que vamos a encontrar, se llama rango o recorrido. O rango para você é o quê? A comida? Sim, doutora, um Sí, rango. eso es rango. Comer. Para nosotros también dentro del ámbito policial, dentro del ámbito militar y policial, el rango es la comida. Pero también dentro del ámbito policial y militar, rango quiere decir de suboficiales hasta coroneles. Ese es un rango, ¿ya? También se llama recorrido porque es una carrera, ¿no es cierto? La carrera militar empieza desde que ingresa uno y es un militar raso hasta que es un coronel o un Doutora, seria de um estudante a um profesional. ginecologista? Eso mismo, eso es rango, es un recorrido. Y cuando nosotros hablamos rango, muchas gracias, de serie de datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, me está hablando del mínimo hasta el máximo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber con el rango es desde el valor mínimo hasta el valor máximo, cuánto tiempo, cuántos datos, cuántos glóbulos rojos yo puedo aceptar, ¿ya? Un valor mínimo
y un valor máximo. Es decir, cuántos glóbulos rojos mínimo tiene que tener una persona para vivir y hasta cuántos máximos es permitible la vida. Esto se quedaría así más o menos con el tema de los glóbulos rojos. Entonces, rango y recorrido, que ya lo habíamos calculado en la clase práctica, va a ser igual siempre al valor máximo. Siempre al máximo le tengo que restar yo el valor mínimo. Entonces, lo que me va a dar este rango, amplitud o recorrido es dónde se encuentran todos los datos, el 100% de los datos. Porque entre el máximo y el mínimo se van a encontrar el 100% de los datos. ¿Cachai? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Vamos a ver, Daniela. ¿Sí? ¿Comprendiste? ¿Se entiende lo que Sí. es rango? Rango, sí. ¿Tienes hermanos? Yo tengo un hermano mayor. Ya, y solo tienes un hermano. Entonces, ¿cuál sería el rango de edades entre ustedes dos? 34 a 23. 35 a 23. 35 a 20. 35 menos 23. Y eso me daría igual a 12. 12 años es el rango de edades que existe entre ustedes dos, ¿ya? Ahora sí, creo que esta medida es facilita. Vamos con la siguiente medida que ya nos complica un poquito más la vida. Muchas gracias, Daniela. Y esta segunda medida me habla de la desviación, ¿no es cierto? Una desviación patrón, que ustedes la han debido ver en colegio, ¿no? La desviación media, desviación patrón. Esta desviación patrón, como su nombre lo dice, me estoy desviando. ¿De quién? De la media, es decir, del centro que he encontrado. Yo voy a ver la medida de tendencia central, por eso aquí habla de la media, la mediana y la moda. Yo voy a ver cuántos están separando mis datos de esa medida de tendencia central. Y eso es lo que me dice acá. Esto es cuánto se separa mi medida, cada dato, de mi medida de tendencia central. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula, que como les había dicho, no es muy importante que se memoricen las fórmulas, porque ya han visto que con el Excel podemos solucionar un poquito el tema de las fórmulas. Juliana, tranquila, no te preocupes. Va a estar grabada la clase para que cuando puedas y necesites verla nuevamente, la puedes ver, ¿ya? Entonces, es muy importante el comprenderla más allá del memorizársela. El memorizar nunca les va a llevar a nada. El comprender les va a abrir la puerta del conocimiento. Entonces, vamos a entender qué hace la desviación media. Habíamos dicho y vamos a suponer que todas las distribuciones tienen esta forma de campana o de montañita, ¿ya? La media se va a situar en el centro. Bueno, aquí no está tan en el centro, pero sí se sitúa en el centro. El rango, que ya lo habíamos dicho, era el valor máximo y el valor mínimo que agrupaba el 100% de los datos. Pero luego vamos a encontrar que cada uno de estos datos se está desviando del centro, es decir, desde el centro hasta este dato hay una medida, desde el centro hasta este dato hay otra medida, desde el centro hasta este otro dato hay otra medida y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cada dato se va a ir desviando. Va a haber datos que se desvíen poco y va a haber datos que se van a ir desviando mucho. Si yo calculo cuánto es la desviación de estos datos y lo promedio, saco un promedio de desviaciones, pues yo tengo mi gráfico de esta manera. Fíjense que en este punto, tanto a la derecha como a la izquierda, existe lo que se llama un punto de inflexión. ¿Qué es inflexión? Flexión es flexionar es doblar algo, ¿no? Y un punto de inflexión es un punto donde esta parte que era cóncava se va a convertir en convexa. Y lo mismo aquí, es convexa y de repente pasa ese punto de inflexión y se convierte en cóncava. Ese puntito que hemos marcado
se puede calcular matemáticamente y lleva el nombre de desviación estándar, ¿ya? Esa es la desviación estándar. Desviación patrón, desviación promedio, todos esos nombres son exactamente lo mismo. Vamos a entender qué es lo que hace. Fíjense, aquí yo tengo, este ejemplo está un poco difícil, vámonos a la pizarra. Vamos a hacerlo, sí, voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, este de aquí me parece muy complejo, vamos a utilizar la pizarra para poder hacer un ejemplo muy simplecito y de hecho que ustedes me ayuden con el ejemplo, ¿ya? Entonces, atención, por favor, estén todos muy atentos porque voy a requerir de la ayuda de todos ustedes. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hay una familia que tiene varios hijos. Tenemos un hijo que acaba que ha nacido hace un año, entonces tiene la edad de 1. Vamos a cambiar un poquito el color. Tiene 1 año. Luego tenemos otro que tiene 3 años. Luego uno que tiene 2 gemelos que tienen 5 años. Y por último, uno que tiene, ahora hasta aquí vamos, 5, 10, 11, 12, 13, 14, que tiene 11 años, ¿ya? 15, ahí serían 15, 25. ¿No? Para que sea Tiene 25 serían 16. Ahí serían 30, ya. Entonces, hay 2 gemelos, ¿no? Hay 2 personas que tienen 5 años, son gemelos, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y nos piden calcular la media. Entonces, vamos a calcular la media. ¿Perdón? Nada. Ya. Entonces, vamos a empezar. Le voy a pedir, por favor, a Ana Clara Suárez que me ayude a calcular la media. Para calcular la media, habíamos dicho que primero tenemos que sumar todos los datos. Por lo tanto, ¿cuántos suman todos esos datos? 1, 3, 5, 5 y 16. Trinta, doctora. Muy bien, muchas gracias. ¿Y lo tengo que dividir entre cuánto? 5. Entre 5. Perfecto, entre 5. Y eso me sale igual a 6. 6. 6 años es entonces, muchas gracias, el promedio de edad. Ahora fíjense, lo que me dice es voy a ver cuántos están distanciando mis datos de ese valor 6. Estoy con color blanco, por eso no se nota. Ahora sí. Entonces voy a hacer un pequeño cuadrito para ver. Aquí voy a poner menos 6. A todos los datos les voy a restar 6. ¿Ok? Entonces vamos, voy a pedir por favor a Jennifer Coronado que me ayude con este cálculo. Vamos con el primer valor. Dice 1. 1 menos 6. Menos 5, doctora. Gracias. Menos 5. Jennifer, por favor, tienes que participar. 3 menos 6. Menos 3. Menos 3. Ya, 5 menos 6. Menos 1. 5 menos 6, menos 1 de nuevamente. Y 16 10. menos 6, 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si sumamos todos estos datos? ¿Cuánto nos va a salir? Menos 5 menos 3 sería menos 8. Menos 1, menos 9. Menos 1, menos 10. Más 10, le saldría 0. ¿Por qué sale 0? Porque nuevamente lo que hace la media es quitarle a los que tienen más y dárselos a los que tienen menos, ¿ya? Ajá. Ahora la pregunta es, matemáticamente, ¿qué puedo hacer para que estos números negativos se transformen en positivos y los positivos se mantengan positivos? Pasar por otro lado. Pasar por el... No, porque si esto los paso para el otro lado, este negativo se convierte en positivo y el positivo se convierte en negativo. Y lo que yo quiero, y otra vuelta me va a sumar 0. Multiplicar por menos 1. Multiplica por menos 1. Si multiplico por menos 1, estos nuevamente se vuelven positivos y este se vuelve negativo.
Pues diga ahí, doctora, que no sé nada. Bueno, vamos a recordar un poquito de matemáticas. ¿Qué estás recordando? Poniendo entre paréntesis. Si yo agarro y lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Verdade, doutora. Se Aham. levar ao quadrado, saiu menos. Sale todos positivos, ¿no ve? Aham, Entonces, vamos sim. a ver, 5 al cuadrado, 25. Por favor, me va a ayudar Luis Eduardo Ultramar y Pablo, si está. 25. 3 al cuadrado, 3 ao quadrado, 9. 9. 3 ao quadrado é com confusão, hein? 9. 9. 1 al cuadrado, 1. 1. perfecto. 1 al cuadrado, 1. 10 al cuadrado. 100. 100. Ahora sí. Sumamos todos estos valores. ¿Cuánto me sale? Sale 35, 135, 136. 136. 136. Ahora, estos 136 tengo que distribuirlos, muchas gracias, de forma homogénea entre cuántos datos para sacar un promedio de todo esto. Entonces, 5, ¿no? sí. Entonces, el promedio de desviaciones va a ser igual a 136 dividido entre 5. Pero no es múltiplo de 5. No es múltiplo de 5, pero ni modo, o sea, no siempre van a salir igual. 27,2. Gracias, 27,2. ¿Ya? 27,2 años. ¿Años o ha pasado algo con la unidad de medida? A ver. ¿En qué unidad de medida estaría esto? No anos, doutora. ¿Entre No qué sé. estaría? A ver, Ah, si não, não é anos. he elevado aquí al cuadrado, ¿Ves? ya no tengo 25, ya tengo 25 años al cuadrado. Y aquí tengo 9 años al cuadrado. Por lo tanto, todo esto se va a medir en años Ao al quadrado. cuadrado. ¡Wow! Y ahora, imagínense, ¿alguna vez han imaginado años al cuadrado? ¿Qué edad tienes? Tengo 36 años al cuadrado. ¡Wow! ¿Cómo se puede medir años al cuadrado? No se puede, ¿no? ¿Cuánto mides? 1,36 m al cuadrado. No hay, ¿no? No hay, no podemos imaginarnos. Bueno, sucede que esta primera medida... Tengan 25, pueden decir que tienen 5 al cuadrado. Ah, sí. Bueno, podemos sacar ese cuadrado, pero esta primera medida que hemos calculado aquí tiene un nombre y ese nombre es la varianza, ¿ya? Entonces, ¿qué es la varianza? ¿Qué es lo que hemos hecho? Es las desviaciones, es decir, la variación de cada valor con respecto a la media al cuadrado y dividido entre el total de datos. Esa es la fórmula de la varianza, ¿ya? Entonces, la varianza se los voy a escribir acá, que se denota por la letra B, va a ser igual a la suma, porque eso es lo que hemos hecho, hemos sumado todos los valores de X y cada uno de estos valorcitos de aquí, el 1, el 3, el 5, cada uno se denota por X y menos la unidad de medida de tendencia central, que en este caso es la media. Todo eso lo hemos elevado al cuadrado y lo hemos dividido entre ¿quién? Entre el número de datos. ¿Okay? No había sido tan difícil calcular la varianza. Hasta el momento vamos bien. Pero sucede que como yo no tengo esta unidad de medida años al cuadrado, su compañera dice, bueno, entonces sacaremos el cuadrado, ¿no? Le sacaremos la raíz cuadrada. ¿Y qué pasa? Cuando yo le saco a la raíz cuadrada a esto, raíz cuadrada de la varianza, yo voy a tener entonces igual a 27,2 años al cuadrado
Ahora sí necesito, no tengo aquí la simbología, pero puedo dibujarla. Raíz cuadrada de estos años al cuadrado. ¿Alguien me ayuda a calcular, por favor? Va a salir 5, algo. 5,25 sería 2. Raíz cuadrada de 2 es 1 punto algo. 5,17. Esto yo no sé. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada de 27,2? No hay idea. A ver si tengo mi calculadora. 5,2, doutora. Muchas gracias. 5,2. Ahora sí, como los años estoy sacándoles la raíz cuadrada, ahora sí me va a quedar en años, ¿ya? Pero cuando yo le saco la raíz cuadrada a cualquier número, ¿qué sucede? Me va a salir un signo más y un signo menos. Y esto es sumamente importante porque luego yo sé que la desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que no es nada más que todo esto le saque yo una raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, lo que sucede con esto es que pues automáticamente me sale un signo más y un signo menos. Y si volvemos a nuestra presentación, que ya me queda menos de un minuto, pero por lo menos vamos a explicar este pedacito. Si volvemos a nuestra explicación, corresponde, porque habíamos dicho que tiene que salir un valor negativo y un valor positivo. Este punto de inflexión tiene un punto negativo y tiene el mismo valor positivo, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle ahí nuestra estrellita. ¡Trin! ¡Trin! Acabamos de encontrar la desviación estándar, ¿ya? Entonces, se entiende que la desviación estándar es un promedio de desviaciones con respecto a la media y que este promedio de desviaciones tiene un valor positivo y tiene un valor negativo, ¿ya? Hasta ahí preguntitas. Antes de que se nos borre la pizarrita, voy a sacarle una fotito y se las voy a pasar. ¿Dónde está mi pizarra? Oh, viendo puntos y puntos y puntos y no me aparece. Compartir pizarra. Ya, vamos a guardar esta pizarra y se las voy a compartir, ¿ya? Entonces, eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta porque estas son las medidas más difíciles. Ok, se nos termina el tiempo, por favor.